La verdad, amigos, es que no sé cómo he tardado tanto en hacer este vídeo. Desde que decidí llamar a este canal La Botella de Kandor, una de las preguntas más recurrentes siempre ha sido ¿por qué? Lo he explicado en multitud de ocasiones a todo el que me pregunta, o en vídeos de preguntas y respuestas. Kandor representaba para mí un elemento muy característico y reconocible de la mitología de Superman, pero lo suficientemente de nicho como para que no fuera algo que el 100% del público pudiera asociar con el personaje. Así, quedaba como un guiño a mi amor por Superman y le daba al canal esa sensación de ser toda una ciudad, un espacio en el que cabíamos muchísimos kandorianos. Bueno, pues en este vídeo voy a contaros la historia completa de la ciudad de Kandor, una ciudad marcada por la tragedia, por la ciencia ficción más Silver Age, y por uno de los villanos más temibles del Hombre de Acero. Ahora que la película de Supergirl está a punto de estrenarse y que el año que viene tendremos también en el cine al villano responsable de la tragedia de Kandor, ¿qué mejor momento para abrir esta botella y contaros a todos esta increíble historia? Así que bienvenidos, kandorianos, a la historia de la ciudad de Kandor, vuestra ciudad. Gloria y esplendor de Krypton, objeto de coleccionismo para un monstruo intergaláctico, obsesión de Superman y elemento del universo DC que da nombre a este, vuestro canal friki favorito. Superman puede mover montañas, atravesar estrellas, puede enfrentarse a dioses capaces de destruir universos, pero durante más de 20 años hubo una misión que no consiguió completar: salvar una ciudad atrapada dentro de una botella. Y no una ciudad cualquiera, la última gran ciudad superviviente de Krypton, su mundo natal, el único lugar del universo donde seguían viviendo miles de kryptonianos, un recordatorio constante de todo lo que Superman había perdido. Esa ciudad era Kandor. Hoy recorremos toda su historia, desde su secuestro a manos de Brainiac hasta su regreso en las grandes sagas modernas de DC. Veremos las veces que Superman consiguió entrar en ella, cómo surgieron allí personajes tan inesperados como Nightwing, qué ocurrió cuando los kryptonianos recuperaron finalmente su libertad, y por qué, después de casi 70 años, Kandor sigue siendo una de las ideas más fascinantes de toda la mitología de Superman. Para conocer Kandor tenemos que viajar hasta julio de 1958, a las páginas de Action Comics 242. Y ojo, porque este cómic es histórico. No solo presenta por primera vez a Kandor, también marca el debut de Brainiac y de las famosas ciudades embotelladas. La premisa era increíble. Brainiac recorría la galaxia secuestrando ciudades enteras, las miniaturizaba y las encerraba en recipientes de cristal, y así las conservaba como trofeos. Entre todas las ciudades que había robado existía una especialmente valiosa: Kandor, una de las ciudades más importantes de Krypton, un gran centro científico y cultural del planeta. Brainiac la secuestró años antes de la destrucción de Krypton, y sin saberlo acabó provocando algo extraordinario, porque cuando Krypton explotó, Kandor ya no estaba allí. El mayor crimen de Brainiac terminó convirtiéndose en la salvación de toda una ciudad, de toda una cultura. Cuando Superman descubre la colección de ciudades de Brainiac, ocurre algo que cambia para siempre su vida, porque dentro de una de aquellas botellas hay kryptonianos vivos. Miles de ellos. Personas que conocieron Krypton. Personas que hablaron con su padre, Jor-El. Personas que recuerdan el mundo que Kal-El jamás pudo conocer. Imaginad el impacto emocional. Durante toda su vida Superman había creído ser el último hijo de Krypton, y de repente descubre que existe toda una ciudad llena de supervivientes. No son unos pocos refugiados, no es una colonia perdida, es toda una auténtica ciudad kryptoniana, con científicos, familias, gobernantes, con sus costumbres, su historia. Por primera vez Superman encuentra algo parecido a un reflejo de su hogar, y desde ese momento nace una obsesión: algún día devolverá Kandor a su tamaño original. Y es aquí donde Kandor se vuelve realmente interesante, porque no estamos hablando de una reliquia congelada en el tiempo. La ciudad seguía funcionando, sus habitantes seguían viviendo, trabajando, investigando, formando familias, gobernando. Durante los años 60 y 70, Kandor se convirtió en una ventana permanente al Krypton perdido. Gracias a ella, los lectores pudieron descubrir aspectos de la cultura kryptoniana que nunca antes habían aparecido en los cómics. Cómo era su tecnología, cómo funcionaban sus instituciones, cómo vivían sus ciudadanos. En cierto modo, Kandor permitió desarrollar el universo de Krypton mucho antes de que existieran sagas modernas centradas en el planeta. Pero claro, había un problema. ¿Cómo visitas una ciudad que cabe dentro de una botella? La respuesta llegó muy pronto, en Action Comics 245, publicado en octubre de 1958. Superman consigue reducirse y entrar en Kandor, y allí descubre algo sorprendente: ha perdido sus poderes, porque las condiciones ambientales de la ciudad embotellada reproducen las de Krypton. No hay sol amarillo, no tiene superfuerza, ni visión calorífica, ni puede volar. Por primera vez,
puede caminar entre kryptonianos como un ciudadano normal. Y eso permitió a los guionistas contar historias completamente distintas. De repente Superman ya no era tan super. Era simplemente Kal-El. Aquí viene una curiosidad que sorprende incluso a muchos lectores fans veteranos. ¿Sabéis quién nació realmente en Kandor? Nightwing. Sí, el mismo nombre que hoy asociamos directamente a Dick Grayson, pero originalmente no tenía nada que ver con Batman. La primera aparición de Nightwing tuvo lugar en Superman 158, publicado en enero de 1963. Durante una aventura dentro de Kandor, Superman adopta la identidad de Nightwing, y su amigo Jimmy Olsen se hace llamar Flamebird. Juntos actúan como vigilantes, muy al estilo de Batman y Robin, dentro de la ciudad kryptoniana. Décadas después, DC reutilizaría esos nombres para otros personajes, pero el origen de Nightwing está aquí, en las calles de Kandor, dentro de esa botella. Y si eso os ha parecido extraño, esperad a escuchar esto. En Superman's Pal Jimmy Olsen número 48, publicado en 1960, aparece el llamado Superman Emergency Squad, un grupo de ciudadanos kandorianos preparados para ayudar a Superman cuando la situación se volvía crítica. Una idea tan absurda como maravillosa. Cuando abandonaban temporalmente la botella y se exponían al sol amarillo de la Tierra, obtenían poderes similares a los de Superman. Así que técnicamente Superman tenía un pequeño ejército de mini Supermanes listo para entrar en acción. Sí, es una de esas ideas imposibles que resumen perfectamente la creatividad desatada de los cómics de la Edad de Plata. Sin embargo, por encima de todas aquellas aventuras existía un problema que nunca desaparecería. Kandor seguía atrapada y Superman seguía sin poder liberarla. Lo fascinante es que esto no duró solo unos pocos números, duró más de 20 años. Desde 1958 hasta 1979. 21 años de publicaciones. 21 años viendo cómo Superman intentaba resolver el mismo problema una y otra vez. Y fracasaba una y otra vez. Es algo muy difícil de imaginar en los cómics modernos. Hoy en día una trama así duraría unos pocos meses. Pero Kandor acompañó a generaciones enteras de lectores. Y terminó convirtiéndose en una de las grandes heridas emocionales del personaje de Superman. Porque Superman podía salvar el mundo, pero no podía salvar su propio hogar. Y entonces llegó el momento. Agosto de 1979. Superman número 338. Una historia titulada Let My People Grow. Dejad a mi pueblo crecer. Después de más de 2 décadas de intentos, Superman consigue finalmente restaurar a los habitantes de Kandor. Los kryptonianos recuperan su tamaño normal. La ciudad original no sobrevive intacta al proceso, pero sus habitantes sí, y reciben un nuevo hogar, un planeta llamado Rockin. Por fin, después de 21 años, la misión se había completado, o al menos eso parecía, porque ya sabéis que en DC las cosas nunca son tan sencillas. Pero antes de continuar, quiero hablaros brevemente aquí de otra ciudad kryptoniana que suele generar confusión, Argo City, la ciudad asociada a Supergirl. Apareció por primera vez en Action Comics 252, en mayo de 1959, y su historia es muy diferente. Mientras que Kandor sobrevivió porque fue secuestrada por Brainiac antes de la explosión de Krypton, Argo sobrevivió porque una parte del planeta permaneció intacta tras el desastre. Durante años, sus habitantes siguieron viviendo allí, protegidos bajo una cúpula tecnológica, hasta que la situación se volvió insostenible. Entonces Zor-El tomó una decisión desesperada, enviar a su hija Kara a la Tierra. Así nació Supergirl. Por resumirlo de forma sencilla, Kandor es la ciudad de Superman, Argo es la ciudad de Supergirl, y ambas representan dos formas distintas de sobrevivir al fin de Krypton. Durante los años posteriores a Crisis en Tierras Infinitas, muchas de estas historias desaparecieron o fueron reinventadas, pero Kandor era demasiado importante para quedar simplemente en el olvido, y en 2008 regresó por todo lo alto. La responsable fue la saga Brainiac, publicada en Action Comics 866 a 870 y con guión de Geoff Johns y dibujo de Gary Frank. Aquí la escala era muchísimo mayor. Dentro de Kandor no había unos pocos miles de supervivientes. Había aproximadamente 100.000 kryptonianos. Cuando son liberados, comienza una de las mayores sagas modernas de Superman, Nuevo Krypton. Y esta es probablemente la idea más ambiciosa que se ha explorado con Kandor. Por primera vez desde la destrucción de Krypton existe una nación kryptoniana real, con ciudadanos, gobierno, ejército, leyes y una identidad propia. De repente Superman ahora sí que ya no es el último hijo de Krypton. Forma parte de un pueblo, pero el sueño dura poco. Los kryptonianos desconfían de los humanos. Los humanos temen a kryptonianos tan poderosos como Superman. Las tensiones crecen, las conspiraciones aparecen por todas partes, y Superman se encuentra atrapado entre los dos mundos que ama. El mundo que le vio nacer y el mundo que lo acogió. La historia continúa en sagas como Mundo de Nuevo Krypton y La Última Resistencia de Nuevo Krypton, hasta desembocar en La Guerra de los Superhombres en 2010. Y el desenlace es devastador.
Nuevo Krypton es destruido. Miles de kryptonianos mueren. Y Superman vuelve a perder aquello que tanto había luchado por recuperar. Es uno de los finales más amargos de toda su historia, porque demuestra que incluso cuando consigue recuperar Krypton, el destino siempre encuentra la forma de arrebatárselo. La importancia de Kandor ha sido tan grande que ha aparecido en multitud de adaptaciones. La vimos en series animadas como Super Friends, fue reinterpretada en Smallville, tuvo un papel destacado en la serie Krypton, donde pudimos verla antes de su desaparición. Y también ha aparecido en videojuegos como DC Universe Online, donde los jugadores podían combatir dentro de una versión de la ciudad embotellada. Pocas localizaciones de Superman han conseguido mantenerse relevantes durante tantas décadas. Y quizá, amigos, esa sea la verdadera razón por la que Kandor sigue fascinando a los fans, porque nunca fue simplemente una ciudad. Era la prueba de que Krypton había existido, la memoria de una civilización desaparecida, el único lugar donde Superman podía asomarse y ver aquello que había perdido. Por eso luchó durante décadas para salvarla. Por eso los autores siempre terminan recuperándola. Y por eso, después de casi 70 años de historia, Kandor sigue siendo una de las ideas más brillantes jamás creadas para Superman. Porque salvar el mundo es un trabajo para Superman. Pero salvar Kandor siempre fue algo mucho más personal. Y ahora, antes de irte, dime, ¿conocías la historia de Kandor? ¿Y cuál es tu versión favorita de la ciudad embotellada? Te leo en comentarios, no te olvides dejar un buen like a este vídeo, suscribirte al canal y hasta el próximo vídeo. Buena suerte para ti y para tu familia.